Buenas tardes, profesor y compañeros. Vamos a hacer la presentación de la actividad número 6, otros impuestos territoriales. El grupo está conformado por Isabel Cárdenas, Pedro Ceballos y quien les habla, Lina Ramírez. Comenzaremos definiendo qué es el impuesto predial. Es un tributo municipal que grava propiedad o posesión o usufructo de bienes inmuebles ubicados en determinado territorio. Su base gradable es el avalúo catastral del inmueble, con un propósito de financiar obras y servicios públicos municipales. Este impuesto es un pago obligatorio a propietarios y poseedores de bienes y raíces. ¿Cuáles son las normas que regulan este impuesto? Varían según el país y jurisdicción territorial. En términos generales, se rige por leyes nacionales y ordenanzas municipales, y su administración y tarifas dependen de cada municipio o distrito. ¿Qué ley a nivel nacional y territorial regula el impuesto predial y su lugar de ubicación? Entonces decimos que encontramos la ley 44 de 1990 que modificó la estructura del impuesto predial y su base gradable. La ley 388 del 97, esta es la relacionada con el ordenamiento territorial y catastro. Ley 1430 del 2010 introdujo ajustes en la determinación del impuesto. El Estatuto Tributario Nacional contiene disposiciones generales sobre atributos locales y acuerdos municipales. Cada municipio establece tarifas, condiciones específicas a través de normas locales. Encontramos que ¿cuál es el impuesto complementario y cuáles son sus elementos? Es un tributo que se suma a otro impuesto principal con el objetivo de completar su cargo o equilibrar su efecto en ciertos contribuyentes. Elementos del impuesto complementario, entonces encontramos sujeto pasivo, es la persona física o jurídica obligada a pagar el impuesto. Sujeto activo es la entidad gubernamental encargada de recaudar el impuesto. Hecho imponible, la situación o actividad que origina obligación a pagar impuesto. Base imponible, que es el monto o valor sobre el cual se calcula el impuesto. Tipo impositivo es el porcentaje o tarifa aplicada a base imponible para determinar el monto a pagar. Periodo impositivo es el tiempo en el que se devenga el impuesto. Obligación tributaria es el deber pagar impuestos según la normatividad vigente. La propiedad o posesión o usufructo es lo que grava el impuesto de los inmuebles ubicados en la jurisdicción del municipio y distrito donde se encuentra el predio. ¿Qué es el catastro? El catastro es el registro administrativo de los bienes inmuebles donde se almacenan características físicas, jurídicas y económicas de los predios. Sirve como para determinar una base gradable del impuesto predial. ¿Qué tipos de catastro tenemos nosotros? Entonces decimos que el catastro fiscal es la información para la determinación del impuesto predial. Catastro jurídico relacionado con la propiedad y la titularidad de predios. Catastro físico incluye características físicas del inmueble como áreas, linderos y uso. Catastro multipropósito está completado en fines fiscales, jurídicos y ordenamiento territorial. Continuamos, ¿cómo se clasifican los predios de acuerdo a sus características? Entonces decimos que los predios pueden clasificarse en función en diversos criterios. Por ubicación, entonces decimos que son urbanos, situados en áreas urbanas, y rurales ubicados en el campo o fuera del perímetro urbano. Por uso del suelo, residencial, viviendas o apartamentos. Comercial, son los locales comerciales, oficinas, centros comerciales. Industrial, hacemos referencia a fábricas, bodegas. Dotacional, predios destinados a educación, salud, recreación, etc. Mixto, combinación de varios usos. Y por tipo de propiedad, ya sea privada, es la propiedad de personas natural o jurídicas. Pública es la propiedad del Estado. Comunal, propiedad de comunidades indígenas o colectivos. Le doy paso a mi compañera Isabela para continuar con la explicación. Muchas gracias. Gracias, compañero. Existen periodos sujeto y no sujeto, excedidos, exclusiones y o presunciones. Si existen periodos que pueden estar extensos a exclusiones de pago del impuesto predial dependiendo de la normatividad local. No sujeciones, predios que no generan obligaciones tributarias como bienes de uso público, calles, ríos y parques. Periodos de propiedad de la nación o entidades territoriales destinadas a usos oficiales. Excepciones, predios que tienen beneficios fiscales por determinación, condiciones, por ejemplo, bienes de interés social, BIS, y de interés prioritario, BIP. Predios rurales destinados a conservación ambiental,
propiedades de organización sin ánimo de lucro con fines educativos o religiosos. Exclusión. Periodos que, aunque en condiciones normales estarían grabados, son excluidos por normas específicas como predios afectados por desastres naturales. Presunciones. En algunos casos se presume el uso de un predio y se asigna una tarifa en función del mismo. Por ejemplo, predios urbanos con características comerciales pueden ser grabados como tarifa comercial, salvo pruebas en lo contrario. ¿Cuáles son los elementos avaluados y no avaluados de los predios? Tenemos elementos avaluables: terrenos, construcciones, uso de suelo, ubicación geográfica. Elementos no avaluados: bienes inmateriales, elementos patrimonio cultural y zona de conservación ambiental. ¿Cuál es el periodo de impuesto predial y cuándo se causa? La fecha de pago de cada municipio establece su calendario tributario con plazos para pagar, estableciendo descuentos o sin sanciones. Dice que periodicidad del impuesto predial es de carácter anual. Momentos de causación es del 1 de enero de cada año. Impuesto vehicular. ¿Qué es el impuesto de vehículos? ¿Cuál es la normativa que se regula? Y en este impuesto que regula existe a nivel nacional y territorial. ¿Qué es el impuesto vehicular? Es un tributo de carácter obligatorio que debe pagar la propietarios del vehículo automotor matriculado a nivel nacional. Este impuesto se aplica anualmente y su valor varía según el tipo de vehículo, modelo, avaluado comercial y tarifa establecida por las autoridades fiscales de cada departamento. ¿Cuáles son las normas que regulan este impuesto? La Ley 488 del 1998, la Ley 633 del 200, Ley 1707 del 2012, decretos expedidos por el Ministerio de Hacienda y Créditos Públicos. ¿Qué regulación existe a nivel nacional y territorial? A nivel nacional, Ministerio de Hacienda y Créditos Públicos, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Código de Tránsito, la Ley 769 del 2002. A nivel territorial, departamentos y el Distrito Capital, gobiernos departamentales fijan fechas de pago. Impuesto. ¿Qué grava este impuesto? ¿Cuáles son los elementos de impuesto? Grava la propiedad o posesión de los vehículos automotores. Primero, hecho generado: propiedad o posesión de un vehículo. Sujeción pasivo: propietario o poseedor del vehículo. Base gravable: valor comercial o avalúo del vehículo. Y la tarifa: porcentaje que varía según el valor y tipo de vehículo. Gracias, le doy paso a mis compañeros. Gracias, compañero. Existen periodos sujeto y no sujeto, excedidos, exclusiones y o presunciones. Sí existen periodos que pueden estar extensos a exclusiones de pago del impuesto predial dependiendo de la normatividad local. No sujeciones: predios que no generan obligaciones tributarias como bienes de uso público, calles, ríos y parques. Periodos de propiedad de la nación o entidades territoriales destinadas a uso oficiales. Excepciones: predios que tienen beneficios fiscales por determinación, condiciones, por ejemplo, bienes de interés social, BIS, y de interés prioritario, BIP. Predios rurales destinados a conservación ambiental, propiedades de organización sin ánimo de lucro con fines educativos o religiosos.
exclusión. Periodos que, aunque en condiciones normales estarían grabados, son excluidos por normas específicas como predios afectados por desastres naturales. Presunciones. En algunos casos se presume el uso de un predio y se asigna una tarifa en función del mismo. Por ejemplo, predios urbanos con características comerciales pueden ser grabados como tarifa comercial, salvo pruebas en lo contrario. ¿Cuáles son los elementos avaluados y no avaluados de los predios? Tenemos elementos avaluables: terrenos, construcciones, uso de suelo, ubicación geográfica. Elementos no avaluados: bienes inmateriales, elementos patrimonio cultural y zona de conservación ambiental. ¿Cuál es el periodo de impuesto predial y cuándo se causa? La fecha de pago de cada municipio establece su calendario tributario con plazos para pagar, estableciendo descuentos o sin sanciones. Dice que periodicidad del impuesto predial es de carácter anual. Momentos de causación es del 1 de enero de cada año. Impuesto vehicular. ¿Qué es el impuesto de vehículos? ¿Cuál es la normativa que se regula? Y en este impuesto que regula existe a nivel nacional y territorial. ¿Qué es el impuesto vehicular? Es un tributo de carácter obligatorio que debe pagar la propietarios del vehículo automotor matriculado a nivel nacional. Este impuesto se aplica anualmente y su valor varía según el tipo de vehículo, modelo, avaluado comercial y tarifa establecida por las autoridades fiscales de cada departamento. ¿Cuáles son las normas que regulan este impuesto? La Ley 488 del 1998, la Ley 633 del 200, Ley 1707 del 2012, decretos expedidos por el Ministerio de Hacienda y Créditos Públicos. ¿Qué regulación existe a nivel nacional y territorial? A nivel nacional, Ministerio de Hacienda y Créditos Públicos, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Código de Tránsito, la Ley 769 del 2002. A nivel territorial, departamentos y el Distrito Capital, gobiernos departamentales fijan fechas de pago. Impuesto. ¿Qué grava este impuesto? ¿Cuáles son los elementos de impuesto? Grava la propiedad o posesión de los vehículos automotores. Primero, hecho generado: propiedad o posesión de un vehículo. Sujeción pasivo: propietario o poseedor del vehículo. Base gravable: valor comercial o avalúo del vehículo. Y la tarifa: porcentaje que varía según el valor y tipo de vehículo. Gracias, le doy paso a mi compañero.